Bienvenidos al circo mediático. Tercero y quizás lo más revelador, ha sido la aparición de ciertas publicaciones en redes sociales, tanto de Khan como de Demet, que han sido interpretadas por muchos como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Unas fotos con descripciones ambiguas, unas canciones con letras sospechosas, unos emojis estratégicamente colocados. Ya saben cómo son las cosas en el mundo de las redes sociales. Todo se analiza con lupa y cualquier detalle puede ser interpretado como una señal. Los emojis, los emojis. Un corazón rojo, una luna llena, un pájaro volando. Cada uno de ellos ha sido diseccionado y analizado por expertos en lenguaje no verbal, o eso creen. Las letras de las canciones, ni hablar. Baladas románticas con frases como te sigo buscando, o volveré a verte han sido atribuidas directamente al uno para el otro. La imaginación de los fans no tiene límites. Y la verdad es que a veces, creo que ellos mismos se lo creen. Pero bueno, ¿qué sería del mundo del espectáculo sin un poco de drama y especulación? Por supuesto, tanto Khan como Demet han mantenido un silencio sepulcral sobre todos estos rumores. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, lo cual, en mi opinión, solo echa más leña al fuego. Si no hubiera nada entre ellos, ¿no sería más fácil simplemente salir a desmentirlo y acabar con las especulaciones? Pero no han preferido guardar silencio, lo cual me hace pensar que quizás hay algo más de lo que nos están contando. Este silencio estratégico puede ser interpretado de muchas maneras. Quizás están protegiendo su privacidad, quizás están esperando el momento adecuado para hacer una declaración o quizás, simplemente, están disfrutando del revuelo mediático que han generado. En cualquier caso, su silencio es una herramienta poderosa que les permite controlar la narrativa y mantener a sus fans enganchados. Son unos maestros del marketing. Y no me cabe duda de que sus representantes están detrás de todo esto, asesorándolos sobre cómo manejar la situación de la manera más beneficiosa para su imagen y sus carreras. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Recordemos que Khan y Demet son dos personas muy reservadas con su vida personal y que tienen todo el derecho a mantenerla en privado. Además, los medios de comunicación suelen exagerar las cosas y a veces inventan historias para generar más visitas y más clics. No todo lo que brilla es oro. Y mucho menos en el mundo del espectáculo. Los medios sensacionalistas son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir una exclusiva, incluso de inventar historias completamente falsas. Por eso es importante contrastar la información y no creer todo lo que leemos. Y sobre todo, recordar que Khan y Demet son personas con sentimientos, con vidas privadas y que merecen respeto. No debemos invadir su intimidad ni juzgarlos por sus decisiones personales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no hay una respuesta definitiva. La noticia bomba del 22 de mayo parece ser más una acumulación de rumores y coincidencias que una confirmación oficial de nada. Sin embargo, creo que es innegable que algo está pasando entre Khan y Demet. Quizás no estén retomando su relación sentimental, quizás solo sean amigos que se han reencontrado después de mucho tiempo, o quizás simplemente están jugando con nosotros para generar más expectación. Lo que sí es cierto es que están logrando mantenernos a todos al borde de nuestros asientos. Al final, lo que importa es que nos están entreteniendo. Y vaya que lo están logrando. La especulación, el misterio y la incertidumbre son los ingredientes perfectos para mantenernos enganchados a sus vidas. Y mientras tanto, ellos siguen triunfando en sus carreras, disfrutando de la fama y el reconocimiento. Son unos genios. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Qué implicaciones tendría un posible reencuentro entre Khan y Demet? Para empezar, sería una bomba mediática a nivel mundial. Los fans de Erken Cikus y de ambos actores se volverían locos de alegría y las redes sociales explotarían. Además, esto podría abrir la puerta a nuevos proyectos juntos, lo cual sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros, imaginen la locura. El hashtag #KhanDemetTogether volvería a ser trending topic mundial, los grupos de fans se organizarían para celebrar el reencuentro y los medios de comunicación no pararían de hablar del tema. Sería un tsunami mediático. Y por supuesto, los productores y directores de televisión estarían haciendo cola para ofrecerles proyectos juntos, la gallina de los huevos de oro. Imaginémonos una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet, con una trama romántica y una química aún más explosiva que la que vimos en Erken Cikus, sería un éxito asegurado.
Los productores lo saben, los directores lo saben y, estoy segura, Khan y Demet también lo saben. Podrían interpretar a una pareja que se reencuentra después de años de separación, a dos espías que se enamoran en medio de una misión o incluso a dos chefs rivales que terminan enamorándose en la cocina. Las posibilidades son infinitas. Y con la química que tienen estos dos, el éxito estaría garantizado. Sería un bombazo. Pero también hay que tener en cuenta los posibles inconvenientes de un reencuentro mediático. Ambos actores son muy populares y tienen una legión de fans muy apasionados que los siguen a todas partes. Una relación pública entre ellos podría generar mucha presión y estrés, tanto para Khan como para Demet. Además tendrían que lidiar con los paparazzi, los rumores constantes y las críticas de aquellos que no aprueban su relación. La fama tiene su precio. Y uno de ellos es la pérdida de privacidad. Una relación pública entre Khan y Demet significaría estar constantemente bajo el escrutinio público, sin poder disfrutar de momentos íntimos y personales. Los paparazzi los seguirían a todas partes, los medios de comunicación inventarían historias y los fans los acosarían en las redes sociales. Sería una pesadilla. Por eso, si realmente están retomando su relación, espero que lo hagan de una manera discreta y que se tomen su tiempo para construir algo sólido y duradero. Al final, lo más importante es que sean felices y que puedan disfrutar de su amor sin tener que preocuparse por la opinión de los demás. El amor verdadero es lo que importa. Y si Khan y Demet han encontrado el amor el uno en el otro, deberían luchar por él sin importar lo que digan los demás. Pero siempre con cautela, con discreción y protegiendo su privacidad. El amor necesita espacio para crecer. Personalmente, como fan de Erken Cikus y admiradora de ambos actores, me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja preciosa y que tienen una química increíble. Pero sobre todo quiero que sean felices, ya sea juntos o por separado, su felicidad es lo que importa. Y si para ser felices necesitan estar separados, pues que así sea. Lo importante es que tomen la decisión que los haga más felices y que no se dejen influenciar por las opiniones de los demás. Así que ahí lo tienen. La noticia bomba que impacta el 22 de mayo, sobre Can Yaman y Demet Özdemir es un cúmulo de rumores y coincidencias que han alimentado la esperanza de un posible reencuentro entre los dos actores. No hay una confirmación oficial de nada, pero la verdad es que las señales son bastante prometedoras. Y mientras tanto, nosotros seguimos disfrutando del culebrón mediático que han creado, que siga el espectáculo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet están juntos de nuevo? ¿Qué opinan de todos estos rumores? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, qué sienten y si están tan emocionados como yo con esta posible reconciliación. Compartan sus teorías. En resumen, hemos analizado la noticia bomba sobre Khan y Demet, hemos explorado los rumores y las coincidencias, hemos considerado las posibles implicaciones de un reencuentro y hemos compartido nuestras opiniones sobre el tema. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y ahora el llamado a la acción final, denle like al vídeo si les ha gustado, compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias y chismes de sus celebridades favoritas. Los quiero, hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, estén atentos a mis próximas actualizaciones, besos.